Bienvenidos nuevamente a Según el Cristal. Después de una semana nos volvemos a encontrar en este espacio político de una hora en vivo hasta las 23. Vamos a dedicarle prácticamente todo el programa a la cuestión que preocupa mucho a las autoridades en general y a la población también en particular sobre la creciente cantidad de casos de dengue que se viene reportando en nuestra provincia, especialmente en los departamentos, en los municipios del norte de Salta. Esto obviamente por cuestiones que tienen que ver con la geografía y con también mucho el clima de esa zona y la vecindad con Bolivia, con Paraguay, también la cercanía de Brasil, que hace que la cuestión epidemiológica sea cada vez más delicada. En este sentido, hay parte del Gabinete de Salud que se ha trasladado hacia el norte de la provincia y también los propios intendentes, como en el caso de Orán, por ejemplo, han comenzado con tareas de descacharrado, en algunos casos de fumigación, pero lo cierto es que la preocupación también tiene que ver con lo que han venido denunciando desde algunos sectores, la falta de reactivos y de insumos para poder atender la demanda de la población. Esto en cuanto a la estadística oficial, que no ha sido demasiado clara, por lo menos nosotros no hemos tenido la posibilidad de acceder a información 100% confiable, por lo menos desde las fuentes oficiales, porque durante toda la semana estuvimos detrás de las autoridades de la cartera sanitaria para invitarlos al programa y tener una charla un poco más profunda, pero hasta último momento, que no bajamos los brazos, no hemos podido conseguir a nadie que pudiera venir a darnos una explicación oficial sobre cuál es la verdadera dimensión del dengue, sobre todo para llevar tranquilidad a los vecinos. Sí vamos a tener por parte del doctor Dalel del Hospital de General Güemes la versión que tienen allí acerca de la situación real, si bien es un municipio que no está en la zona más caliente, que es la del departamento de Orán, del municipio de Orán, pero también se reportan gran cantidad de casos que dicen no son notificados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y por lo tanto la demanda no es satisfecha de acuerdo a las reales necesidades. Vamos a entrar a fondo con él a charlar sobre esta cuestión y a, bueno, también conocer el lado B, si se quiere, la otra versión de aquellos que están trabajando todos los días en los hospitales. Y vamos a poner algunas imágenes también bastante polémicas que nos han acercado. También vamos a hablar sobre los chicos, qué pasa en el norte. Hoy, decía, en Orán se ha llevado adelante una jornada de descacharrado de la cual participaron autoridades, organizaciones intermedias, voluntarios, vecinos en general, docentes y alumnos también, para tratar de alguna manera ordenar un poco todo lo que tiene que ver con la posibilidad de los criaderos de los mosquitos, no solamente en los domicilios, sino también en espacios públicos, y por esto se ha decidido dar asueto. No han tenido clase los chicos y vamos a ver cuál es la situación de los menores allí en el norte, si los padres comienzan a preguntar si tienen que ir, no tienen que ir ante la posibilidad del contagio, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema con la subsecretaria la secretaria de Gestión Educativa, Elizabeth Scacchi, del Ministerio de Educación de la provincia, con quien además también vamos a estar conversando acerca de la visita de autoridades nacionales del Ministerio de Educación que estuvieron en la jornada de ayer y hoy aquí en Salta participando con sus pares. Así que con ella comenzamos, la saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar. Bien. ¿Pronuncié bien el apellido o no? Sí. Bueno, sí. Bueno, muy bien. Un poco complicado. Un poco complicado. Hoy tengo apellidos complicados con los invitados. Sí. Bueno, comenzamos con el tema del dengue, si le parece bien. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la disposición ministerial que hay respecto a la situación de los chicos, ¿no? Porque me imagino los padres deben decir, no van a clases, ¿qué hacemos? Es peligroso el contagio. Bueno, más que nada el requerimiento de información y, como decía yo, también para llevar tranquilidad. Bueno, en el día de la fecha, en la ciudad de Orán hubo una suspensión de actividades escolares. Esto fue trabajado con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y otros ministerios también, en donde el sábado se llegaron a acuerdos para trabajar durante toda la semana y la próxima semana también en el norte. Por ejemplo, la suspensión de actividades escolares, la suspensión de todas las actividades en cada municipio. El martes fue en Colonia Santa Rosa, hoy fue en Orán, mañana es en Pichanal. ¿Y solamente cuando se hacen estas jornadas de descacharrado? Claro, el objetivo de esta jornada es el descacharrado. No solo el descacharrado, sino la limpieza
de todos los lugares en un mismo tiempo. Por eso es que en el día de ayer, el día martes, todo mi gabinete, los directores generales de educación secundaria, primaria, técnica, superior, para adultos, estuvieron en la ciudad de Orán y luego luego en Pichanar. Esto era para informar, primero conversar con todos los directores de todas las escuelas, tranquilizarlo y decirle en qué consistía esta jornada, tanto la de ayer como la de hoy. En el día de ayer, mitad de jornada del día miércoles, lo que hicieron cada docente en su curso es conversar con los chicos. Nosotros ya venimos trabajando con la campaña Todos contra el Dengue desde que comenzaron las clases. Hubo la primera semana de clases, se trabajó con todo el material que nos dio el Ministerio de Salud Pública para prevención. Después, del 14 al 18 de marzo, trabajamos una campaña fuerte en donde un día viernes todos los chicos promocionaban todas las acciones que habían aprendido durante esa semana con distintos actores de la comunidad. Bueno, ayer en ese marco lo que hacíamos era recuperar cierta información de lo que se trabajó y concientizar a los alumnos sobre todo la importancia de que en el día de hoy en sus casas ocurriera la limpieza de sus hogares y todo lo que no es lo que estaba de más o estaba en desuso o desordenado en las viviendas o en el fondo de las viviendas fuera trasladado hacia afuera porque iban a pasar móviles recogiendo todas estas, todo lo que ellos limpiaran. A su vez, en el día de hoy, todos los docentes se organizaban, cada uno en sus escuelas, para también realizar no solamente el descacharrado, sino limpiar todos los lugares de la escuela. Por ejemplo, si en una biblioteca normalmente se juntan las láminas que hacen los chicos, maquetas, diferentes actividades, todo lo que pueda hacer un reservorio, poder sacarlo, ver qué era lo que servía, acomodarlo bien y todo lo demás poder deshacerse de ello. O incluso hasta una tapita de gaseosa en el patio de la escuela, ¿no? Ese era el propósito, que todos hoy en el día de hoy, todo en la ciudad de Orán, tuvieran esta actividad. Sé que fue muy exitosa, también habían diferentes actores como policías, bomberos, personas particulares, docentes, que se habían inscrito por planillas para ser agentes preventores del dengue. A la ciudad de Orán se la dividió en 76 sectores y cada 8 manzanas iban una cierta cantidad, grupos de personas, estos agentes preventores, trabajando en las casas, distintas instituciones, escuelas, mirando si se procedía bien en el descacharrado. Tengo entendido, porque mi hija va a la escuela pública, que algunas maestras, por ejemplo, algunos maestros llevaban espirales o algún tipo de repelente de mosquitos para darle más tranquilidad a los chicos en el aula, porque uno puede venir de la casa en donde toma todas las precauciones, trasladarse hacia la escuela y allí ser picado si es que por el mosquito, si es que claro, no se toman estas medidas. Claro, nosotros ¿Qué política hay respecto de esto? Nosotros recomendamos, ¿sí?, que si tienen espirales, con las compras, todas las escuelas tienen un cierto dinero que a principio de año por distintas... Por la cooperadora. Claro, por la ayuda escolar o por los fondos que reciben por distintos programas las instituciones. Entonces les solicitamos, si hay lugares, hay escuelas en donde no se observan mosquitos, en otro hay muchos mosquitos. Si tienen espirales, poner espirales. También de una manera preventiva se les solicita a los chicos, si tienen off, colocarse off antes de ir. En realidad, esa acción preventiva le estamos inculcando a todos los chicos que durante todo el día se coloquen off. ¿Por qué? Porque los chicos salen a jugar, están en descampado. Y en realidad no es solo en la escuela en donde puede ocurrir la picadura de un mosquito y contraer esta enfermedad, sino que en cualquier lugar y en cualquier momento en la ciudad, ¿sí? Lógicamente que en el norte el foco es más fuerte. ¿Qué medidas se puede llegar a adoptar desde el Ministerio de Educación para aquellos chicos que necesitan trasladarse grandes distancias para ir a la escuela? No los que están en un régimen especial de cursado, de clases, sino aquellos que de por sí atraviesan grandes distancias para poder llegar a la escuela en periodos normales de clase. Como acciones de prevención. Como acciones de prevención. Y lo que pasa es que nosotros, como yo te decía, como en cualquier momento, en cualquier lugar puede ocurrir con la picadura del mosquito, no es que la escuela sea el foco de infección, en realidad no podemos trabajar desde ese lugar. Nosotros trabajamos desde el lugar de la prevención, de la concientización, de poder ser multiplicadores, que los chicos sean nuestros multiplicadores en sus casas, en sus hogares, en su barrio.
En la jornada del 18 y 19 de marzo, que trabajamos con escuelas abiertas, centro de actividades juveniles, centro de actividades infantiles, esto era poder salir por el barrio, por las plazas, promocionando las acciones de prevención, pero no podemos ir más allá de esto. Claro. ¿Sí? No más se piensa en suspensión de clases de ningún no. punto de vista, entonces. Y no porque, no, como vuelvo a repetir, la escuela no es el lugar en donde... No es el único lugar. No es el único lugar. Exactamente. ¿Sí? Se suspenden las clases en estos lugares que yo te decía, mañana en Pichanal, el lunes es en Agua Blanca, el miércoles en Hipólito Yrigoyen y el viernes próximo en Urundel. Pero esto es por las acciones específicas que se realizan con la misma metodología del día de hoy. En su experiencia y por su conocimiento, ¿cuánta información manejan hoy los chicos, en general los docentes y las familias sobre Nosotros el tema del dengue? En esa semana del 14 al 18 de marzo, en donde trabajamos con todas las escuelas y en todos los niveles, el 18 de marzo salimos con el ministro de Educación y todos los directores de nivel y supervisores por todas las escuelas de las provincias. Y realmente me he quedado sorprendida, gratamente sorprendida, porque chiquitos desde el nivel inicial hasta el nivel primario, secundario, pero sobre todo los más chiquititos, todos tenían mucha información de prevención. Pero lo que más me sorprendió los chiquitos de jardín de infante, de primer grado, segundo grado, de qué manera ellos nos contaban cómo prevenir, cómo evitar las acciones de prevención para que no les picaran los mosquitos, ¿sí? Y para que en sus casas no hubieran reservorios y sean lugares propicios para la proliferación de mosquitos. ¿Se podría haber hecho más en cuanto a spots de campañas de concientización, de prevención del dengue desde la nación, desde la provincia o los municipios? ¿O esto era algo inevitable, como lo venía diciendo el doctor Alberto Gentile desde el año pasado? Lo que pasa es que el dengue es una enfermedad en donde no es de un día para otro que se va a terminar, ¿sí? Sino que cumple todo un ciclo, ¿sí? Y hay épocas en el año en donde los picos son mayores, ¿sí? La verdad que yo no sé mucho sobre este tema, sé sobre educación, pero sí escuchaba que en el mes de abril iba a llegar a ser un pico. Esto tiene mucho que ver con las temperaturas, con el cuidado de los hogares, de las casas, y sí sé que no va a terminar en estos días porque hagamos toda una campaña de prevención y todo. Lo que vamos a hacer es disminuir, aminorar la proliferación de mosquitos, pero tiene un tiempo en el cual va a estar. Usted que estuvo participando de estas jornadas comunitarias, si se quiere, de descacharrado, ¿se ha encontrado mucho posible criadero de mosquitos dentro de las casas? Digamos, la gente se dejó estar desde algún punto de vista, o sea, maneja información, sabe que el dengue está, pero no tomó real dimensión del problema. En algunos casos uno iba por los hogares y no había nada, ¿sí? En otros casos había lo normal, así como vos decís, por ahí no nos damos cuenta que en un florero, o que las tapitas, o no cambiamos el agua, o las piletas, o el pasto un poco alto. Sí. En realidad, desde ahí es en donde estamos trabajando. Le paso otro tema. Han recibido la visita de autoridades nacionales, del Ministerio de Educación de la Nación. El viceministro ha estado puntualmente participando de algunas jornadas aquí en Salta. ¿Cómo les ha ido? No, estamos muy contentos, la verdad. En el día de ayer vino el viceministro de Educación, Max Gulmanelli, con todo su gabinete educativo, la directora general de nivel primario, el director general de nivel secundario, la directora de políticas socioeducativas y otros referentes más, con el propósito de poder trabajar con nosotros. Si bien nosotros ya venimos trabajando hace muchos con ellos, viajando a Buenos Aires o a otros lugares en donde son las mesas federales, ayer se acercaron para trabajar diferentes temas. Y entre ellos una propuesta de jornada extendida en las escuelas de nivel primario y nivel secundario. ¿Esto incluiría en algunas escuelas piloto? ¿Cómo lo están diagramando? Nosotros en Salta ya tenemos jornadas extendidas. Nosotros tenemos en escuelas primarias, tenemos 64 escuelas con jornada extendida y una proyección para este año de 11 más, las cuales a medida que se van acondicionando los lugares en las escuelas, está la apertura de esta jornada extendida. Además tenemos 77 escuelas con jornada completa y 140 escuelas con jornada completa con albergue. La diferencia esta siempre se daba de acuerdo a los lugares en que se encontraba.
las jornadas completas y las jornadas completas con albergue normalmente se encuentran en lugares de difícil acceso, claro, para que los chicos puedan estar porque vienen de distintos parajes. La jornada extendida no está en Capital y en distintas partes de la provincia. Esta nueva jornada extendida tiene como una nueva metodología la jornada extendida que propone Nación, bajo un programa que se llama La Escuela Sale de la Escuela. Por lo cual nosotros estamos evaluando la posibilidad de poder implementar esta forma de jornada extendida en nuestra provincia. Nuestra jornada extendida generalmente es, si los chicos entran a las 8 de la mañana, terminan a las 15:15, salen de la escuela. En ese horario, después del almuerzo, lo que hacen son actividades de educación física, actividades de arte y actividades de apoyo escolar, de acuerdo a las necesidades que tenga el director en cada una de esas escuelas. Y siempre el propósito es poder cuidar las trayectorias de los chicos y mejorar los procesos de aprendizaje de ellos. Se trata de establecer en aquellos establecimientos educativos en donde hay chicos con mayor problema para el aprendizaje, o tiene que ver quizás con una situación familiar o social en donde les queda mejor que el chico esté más tiempo en la escuela porque trabajan los padres, en realidad siempre empezamos por los lugares de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Porque por allí los problemas de aprendizaje pueden estar en distintos lugares, pero sí comenzamos con un criterio de lugares de mayor vulnerabilidad. Lo que propone Nación ahora es poder, la escuela sale de la escuela, es que estas 3 horas de ampliación de jornada se pueda trabajar en otros lugares y no en la propia escuela. Por ejemplo, en clubes, en canchones, en salones culturales, en una biblioteca municipal, en distintos lugares que puede ofrecer el municipio. Por eso ayer fuimos al municipio de Rosario de Lerma como para hacer un ejercicio de poder ver las escuelas y todas las instituciones o lugares que podemos utilizar para esa jornada extendida. Pero todavía sigue siendo un proyecto, claro, ¿sí? Al cual lo estamos evaluando para ver si lo podemos implementar en nuestra jurisdicción. Nosotros continuamos con nuestra jornada extendida y con la extensión, la planificación de ir cubriendo hasta a la mayor cantidad de escuelas primarias con jornada extendida. ¿Esto implica pagarle mejor al docente o incorporar docentes especiales para estas áreas? Claro. En las jornadas extendidas que nosotros tenemos, nosotros ampliamos la jornada a la escuela, es decir, le ampliamos la jornada al director, a los maestros, a los ordenanzas, porque deben cumplir hasta las 15:15. También es cierto que hay talleristas especiales, si son de arte, si son de educación física o apoyo en distintas áreas. En esta nueva jornada que propone Nación, sí tendríamos que tener perfiles específicos de acuerdo a lo que nosotros o la escuela quiere implementar en la jornada. ¿Eso implicaría que la Nación tendría que enviar mayor cantidad de recursos para poder hacer frente a estos gastos? Sí, exactamente. Lo que propone Nación es un acuerdo y que se colaboren desde los 3 gobiernos, desde el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios. Por eso también ayer estuvimos reunidos con el intendente de Rosario de Lerma, el de la Merced y el de Las Lajitas, teniendo como un ensayo en esos 3 municipios. ¿Aprovecharon la oportunidad para pedirle más fondos al viceministro para mejorar las escuelas, comprar más insumos, darle más comodidad a los chicos, o esto depende de infraestructura de otra área del gobierno nacional? De los 3 gobiernos tendría que pertenecer. En realidad sí, el gobierno nacional y de cómo la implementaríamos para poder después recién trabajar sobre los recursos que necesitaríamos. ¿Han notado ustedes en los últimos años en donde la situación económica ha sido más acuciante para muchos argentinos y que a lo mejor tenían a sus hijos en instituciones privadas y tuvieron que derivarlas a instituciones públicas? ¿Han notado mayor demanda desde los últimos meses, los últimos años? En este año hubo una mayor demanda, ¿Hubo un crecimiento en la paso. matrícula? Sí, de escuelas sobre todo netamente privadas, que no están subvencionadas por el gobierno. Hay escuelas que cuestan, colegios que cuestan hasta 8.000 pesos la cuota, ¿no? No, la verdad que como no sabría exactamente el valor que tienen las cuotas de los colegios, pero sí hubo una migración de escuelas privadas a escuelas públicas. No es una gran cantidad, pero sí hubo una mayor migración
que otros ¿Le años. esperaban, digo, se prepararon para eso? ¿Lo pudieron avisorar con tiempo? Lo pudimos resolver en el momento que se dio, lo estamos resolviendo con todas las escuelas públicas. Por último, el nivel educativo de la provincia, hay un test, no sé si es nacional o internacional, creo que es el PISA, ¿no? Que evalúa cuál es el nivel de las provincias, de los alumnos de las provincias. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque a nivel latinoamericano creo que veníamos bastante flojos en general, ¿no? Claro, hay distintas formas o distintos operativos de evaluación. PISA es uno de ellos. PISA es un instrumento que es internacional, que tiene una manera de evaluar, ¿sí? Que allí es en donde nosotros podemos conversar un poquito más entre docentes. Pero además de Salta, al igual que la Argentina, está en un mismo lugar en relación a los otros, es decir, que no nos fue tan bien en PISA. Pero si nosotros nos evaluamos continuamente y con distintos instrumentos. Por ejemplo, está el Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad, que es de nuestro país, que evalúa a todos los chicos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, desde el año 2007, desde el año 2010, 2007, 2010 y 2013, nosotros hemos avanzado muchísimo. Esto nos estimula mucho para seguir trabajando. Por ejemplo, nosotros en el año 2007 siempre estábamos por muy debajo de la media de nación, ¿sí? Y actualmente en el año 2013 estamos o igual a la media de nación o muy por arriba de la media de nación. En las 4 áreas, tanto en matemática, lengua, naturales y sociales. Esto nos estimula, como yo decía, porque nos permite saber que nosotros estamos por un camino el cual tenemos que seguir recorriendo, pero ese es el camino que debemos recorrer. Camino que lo van a plasmar en el plan 2016-2020 que están trabajando. Nosotros estamos trabajando con un plan. Veníamos trabajando 2012-2016, hemos tenido muy buenos resultados. También sabemos que hay cosas que debemos mejorar en gran medida. Por lo tanto, desde principio de este año estamos trabajando en la planificación 2016-2020. Nación nos dio un borrador de también cuáles son los lineamientos y nosotros trabajamos en concordancia con lo que solicita Nación, pero lógicamente planificando de acuerdo a las necesidades de nuestra jurisdicción. Allí involucramos a todos los actores, incluso supervisores, directores de escuela, todos los programas, y nosotros pensamos que ya en el mes de mayo, junio, lo tenemos totalmente armado. Bueno, mayo, junio, y de ahí vienen nuevamente las paritarias con los docentes, ¿no? Sí. Ya están en coordinación con el Ministerio de Economía, viendo también cuáles son los requerimientos con los que van a llegar los gremios. Claro, se está trabajando, siempre se trabaja. Nosotros, particularmente desde mi área, yo trabajo las paritarias técnicas que se llaman. Nosotros 2 veces al mes y quizás muchas más me estoy reuniendo con todos los diferentes gremios para trabajar distintos temas que hacen referencia a instrumentación o a acciones que tienen que ver directamente con la escuela. No se hablan todavía, obviamente, de porcentajes porque todavía la economía todavía es bastante incierta hasta mitad de año, sí, ¿no? Pese a que queda poquito. Gracias por haber venido. No, Lisa, gracias. Muy amable, esta es una nueva oportunidad. Bueno, nosotros vamos a compartir la pausa, enseguida vamos a estar charlando nuevamente en profundidad sobre el tema del dengue. De lunes a viernes, disfruta de A las 7, Al Día. Toda la información para comenzar la jornada. A las 8, Viva la Mañana. Las noticias y actualidad con buena onda. A las 10, Feedback. La más amplia cobertura periodística de la mañana. A las 13, C4 Noticias. La información local resumida en 60 minutos. Por Canal 4. Te informas. Y estamos esperando realmente a bromatología. Escuchas actualidad. Conoces nuevas canciones. Y las de siempre. ¿Qué hago con mi amor? En FM Express encontrás lo que buscas. Muy cerca. Ahora en Salta, CTC Seguridad.
una empresa argentina dedicada a la seguridad privada. Seguridad física, custodias móviles, sistemas de seguridad electrónicos, investigación y seguimientos. Solicitar presupuesto al teléfono 421-6060. Email info@ctcseguridad.com.ar. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá y Valeria Salín te informan, entretienen y actualizan. Deportes, móviles en vivo, reportajes y la buena onda de siempre. ¡Viva la mañana! De lunes a viernes, de 8 a 10 por Canal 4. Al mediodía, el resumen informativo está en C4 Noticias, primera emisión. Lo que pasa en Salta, noticias locales, panorama nacional e internacional, deportes y el análisis de los especialistas. C4 Noticias, primera emisión, con la conducción de Valeria Jury y Agustín Gómez Augier. De 13 a 14 por Canal 4. Las mañanas se llenan de noticias y Martín Sánchez junto a su equipo te las comentan en Feedback. Política, economía, información y actualidad. Con la palabra de los protagonistas, la opinión de los oyentes y el análisis de un equipo periodístico independiente. Feedback, con la conducción de Martín Sánchez, Gabriela Morales y Guillermo Ramos. De lunes a viernes, de 10 a 13 por Canal 4. Todos los sábados a las 11 te comentamos la actualidad rural. El campo y su gente tienen su espacio en Salta Agropecuaria. Informes y reportajes en el programa más completo de la realidad del agro. Salta Agropecuaria, con la conducción de Germán Salomón. Los sábados a las 11 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal, estamos en el segundo bloque ya en compañía del doctor Horacio Mdalel. ¿Cómo se pronuncia? Mdalel. Mdalel, de origen Árabe, árabe. sí. Bueno, gracias por estar, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. En una situación que nos tiene muy preocupados, sobre todo ahí en General Güemes también, ¿no? En donde ustedes señalan, como profesionales de la salud, mayor cantidad de casos de los que reconoce la estadística oficial. Eso ocurre en toda la provincia, a partir de una normativa emanada del Ministerio de Salud Pública, en la cual se manda a que todas las áreas operativas solamente tomen una muestra para serología de cada 5 casos. Tenemos una foto de eso, no sé si ya la logramos bajar para ponerla en pantalla, ¿sí? Para que sepan de qué estamos hablando. Yo cuando la vi me desconcertó un poco, ¿no? Porque obviamente no entiendo los procedimientos hospitalarios y que se puedan dar frente a casos epidémicos como en el dengue, ¿no? Pero ¿cómo es? Llega una persona con fiebre, sospechosa de dengue y se toma una sola muestra de cada 5. Ahí la tenemos. Exactamente, esa es la fotografía. Debido a la epidemia de dengue, dice, el Ministerio de Salud Pública recomienda solicitar ficha epidemiológica, vale decir, hacer la denuncia obligatoria, que es obligatoria. Ajá. El dengue es una enfermedad de denuncia Pero obligatoria. además acá dice una ficha por cada 5 pacientes febriles sospechosos de dengue. Es decir, no es alguien que llegue con una fiebre porque tiene un cuadro, por ejemplo, diarreico. Exactamente. ¿No? Es aquel que tiene sospecha de dengue, porque yo publiqué esto en redes sociales y algunos me decían, estás entendiendo mal. Y dijo, no, está bastante claro, es caso sospechoso de dengue, no de un caso febril por alguna otra afección, sino por dengue. Exactamente, es el punto clave, porque así la normativa, es decir, está incumpliendo la denuncia obligatoria de 4 casos, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria que cuando se produce, cuando es caso sospechoso, hay que diferenciar entre caso sospechoso y caso confirmado. Ambos son casos. Claro.
Uno lo es clínico, porque la clínica es soberana. El médico con el cuadro clínico y con la historia clínica debe arribar a un diagnóstico sin necesidad del laboratorio. Claro. Y el otro, la confirmación, por eso se llama confirmación, cuando viene el laboratorio positivo. Que es cuando se hace el reactivo. Cuando se hace el reactivo para dengue. Pero el Ministerio cuenta solamente los casos positivos serológicamente hablando. Solamente un 20%. Solamente un 20% de los posibles casos. De los casos. Entonces el Ministerio dice hay más de 1000 casos. Ya tenemos que, con este cartel que vimos, inducir que al menos hay 5000. Ajá, hay que multiplicar, claro. Suponiendo que se cumple el 1 por 5, digamos. Y no es así tampoco porque ese 1 que se le pide no siempre se le hace. Porque o no hay reactivos o no se hace 1 cada 5, porque no hay un control que el médico va a decir, a ver, 1, 2, 3, 4, le pido al quinto. Claro. Sino que el médico medio que es a ojo, no tiene control. Es casi al azar, entonces. Es al azar, es bastante larga llenar una planilla epidemiológica, hay que pedirle todos los datos personales, número de documento, y lleva unos por lo menos 10 a 15 minutos, con la sala de espera llena de pacientes febriles. Demorarse 15 minutos más para llenar una ficha epidemiológica es molesto. Entonces el médico tiende a no pedir 1 cada 5, pide 1 cada 10 o más tal vez. Ajá. Eso pasa, por ejemplo, usted lo ve en el hospital de Güemes. Se lo ve en el hospital de Güemes y aún así el que se pidió, cuando se va a hacer el análisis, no hay reactivo. Ajá. Entonces, es cierta la falta de insumos. Es cierta la falta de insumos. Nosotros hemos tenido muchos problemas en cuanto a reactivo. A veces se manda al Hospital del Milagro para hacer el reactivo allí y nos dijeron, miren, no manden más porque no tenemos reactivos. Ajá. O sea, la ficha de denuncia obligatoria, no sé qué parte no se entiende desde parte del Ministerio de Salud, es obligatoria. No pueden poner denuncia en una sí y 4 no. Además, cuando se refiere a casos sospechosos es cuando el médico clínico o el que esté de guardia evaluó la posibilidad de que ese enfermo, ese cuadro febril, puede representar un caso de dengue, como decíamos, y no otra cosa. Es decir, no se lo está diagnosticando y tampoco se lo está tratando por un cuadro que no ha sido diagnosticado. Exacto, nosotros diferenciamos porque cuadros febriles hay muchos, hay que señalar de que hemos empezado a tener cuadros gripales. Sí. O sea, la epidemia de dengue va a caer en vertical, probablemente cuando la temperatura media descienda de los 12 grados, el promedio de la temperatura, porque ya el mosquito ya no desarrolla, los huevos no pasan a larva, necesita una temperatura, pero va a empezar a subir la gripe. Entonces yo no puedo denunciar como dengue una gripe o una faringitis o una diarrea infecciosa que da un síndrome febril. Cierra con otros signos y síntomas como ser el dolor retrocular, los dolores musculares, los dolores articulares, náuseas, vómitos, síntomas gastrointestinales y una fiebre muy alta que lo postra al paciente en cama. Entonces, con todo ese conjunto de signos y síntomas, el médico arriba a diagnóstico de un caso, le llamamos sospechoso, pero es sospechoso hasta cierto punto. En una epidemia no es tan sospechoso, es prácticamente es lo más cierto. probable. Es lo más probable. Entonces la palabra sospechoso adquiere una semántica distinta en una epidemia. Entonces, el ministro de Salud Pública, Oscar Villanugue, solamente cuenta la serología positiva, lo cual es absolutamente falaz, es una falacia, porque el paciente que tuvo dengue, tuvo la fiebre, tuvo el dolor, tuvo el dolor retrocular, los dolores musculares, tuvo dengue, y si no le hicieron la serología no lo cuentan. Y eso no corresponde porque lo que tenemos que hacer es dimensionar la magnitud de la epidemia para poder dar una respuesta adecuada, que no se la dio. Y ahora que todo el mundo anda descacharrando, correteando mosquitos con matamosca, no sé qué está haciendo Villanugue en Orán, no sé qué hace. Ahora está en Santiago del Estero. ¿Ah, sí? Sí. Porque a esta altura de la epidemia no es nada efectivo un descacharrado, porque ya el mosquito puso los huevos y ya... Puso los huevos, claro, y además ya estamos en final de epidemia. El descacharrado se hace sobre todo en invierno y primavera cuando no hay un solo caso de dengue, cosa que cuando venga la lluvia y las temperaturas altas no tengamos mini piletitas por todos lados que van a ser los futuros criaderos del mosquito. Pero eso hay que hacerlo con tiempo, casa por casa, en invierno y en primavera, no sobre el final de la epidemia. Tampoco las vacunaciones gripales hay que hacerlas ahora.
se tendría que haber hecho bastante antes. Ajá. Entonces vemos una Ya falta. no hay vacunas tampoco contra la gripe. Ya no hay vacuna, Ya no hay entonces vacuna. vemos una Las falta. 56.000 dosis creo que eran que Claro. llegaron a la provincia ya no quedan. Sí, somos, bueno, no se vacuna a todos, se vacuna a un Los grupo grupos de cerrado, riesgo, específico, pero por lo menos calculamos que tiene que ser un 10%, de 1.200.000 salteños necesitaríamos 120.000 dosis. No, lo digo porque hoy una amiga, una conocida, Mm. que tiene una nena de 7 meses, fue a hacerla vacunar y No hay. no conseguía en ningún lado, ni en hospitales ni en centros de salud. Bueno, eso puede ocurrir por problemas de insumos, etcétera, pero realmente yo creo que más allá del problema de insumos, que es lógico y normal, en todos los estados, en los países que uno vaya a evaluar, yo creo que hay una crisis de planificación enorme en el Ministerio de Salud Pública, no hay planificación, no se dimensionó la estrategia del dengue. Nosotros por Asociación Interhospitalaria tenemos la posibilidad de hablar mucho con los ministros. Y con el doctor Villanugués nos sentamos a conversar no menos de 10 o 12 veces. Ajá. Y le planteamos muchas veces muchos temas. Y el tema del dengue fue muy importante en los planteos que le hicimos al ministro de Salud. Y él no dimensionó. Él decía, hay 27 casos en Güemes. Nosotros decimos, hay por lo menos 1.000, Ajá. ministro. Por favor, esto el 12 de febrero se lo dijimos. Ya habían más de 1.000 casos. El 12 de febrero. Entonces, no, por favor, me decía el ministro, ¿cómo va a haber 1.000 casos? Hay 27 registrados, porque claro, contaban los casos serológicamente positivos, pero no los casos sintomáticamente positivos, Claro. que son sospechosos, y le vamos a poner sospechosos entre comillas, porque nosotros como médicos sabemos que la clínica es soberana. Inclusive hay falsos negativos, donde la clínica hace pensar que es un caso de dengue y nos da el resultado negativo. Nosotros no le hacemos caso al resultado del laboratorio, Ajá. le hacemos caso a la clínica. Ajá. Entonces, el resultado del laboratorio es absolutamente secundario. Y si hacen las denuncias de los 5 casos y se le hace la serología a uno solo, eso estaría bien si se cuentan los 5. Claro. Y tiene una finalidad de Es decir, ahorro. se de trata a real- los 5 como dengue. Se trata a los 5 directamente. y se los denuncia como Ujú. dengue. Y se le hace una serología cada 5 para ahorrar reactivo y tiempo. Claro. Pero no para contar ¿Y solamente ¿Qué está los... pasando con, a ver, porque la publicidad, las campañas nos dicen, ante la mínima sospecha de estar frente a la enfermedad por parte de la gente, no se automedique ante síntomas como el dolor de cabeza, la fiebre, dolores articulares, vaya directamente al centro de salud o al hospital. Cuando llegan ahí, ¿con qué vuelve? ¿Con una novalgina? Sí, con algún antifebril, con alguna droga antiinflamatoria disponible. A veces Ajá. el paracetamol es la droga de elección, a veces si no llega a ver se le puede dar otra, pero es la droga de elección y prácticamente no se le da otra cosa. Ya porque ya una vez declarada la epidemia y declarada la enfermedad no tenemos vacuna, no hay una medicación específica para combatir. Esta vacuna que se hablaba del dengue, que ya estaba disponible hace como 8 años, pero que para países como el nuestro podría usarse, ¿sirve o no? Es muy útil porque, digamos, el dengue tiene 4 serotipos. Yo puedo encontrar 4 veces en mi vida la enfermedad, porque tiene 4 serotipos distintos. La vacuna que se está ensayando tiene los 4 serotipos y yo directamente me quedaría inmunizado contra el dengue. Pero bueno, tiene que pasar la fase de aprobación, creo que la OMS últimamente la aprobó. Sí. Los brasileños estaban ensayando también una vacuna ellos, de muy buena calidad según tengo entendido. Y además estaban ensayando también un ataque al mosquito esterilizando mediante radiaciones ionizantes a los machos para que al copular con la hembra no produzcan los huevos. Así se exterminó la mosca de la fruta en Chile. Es la forma de exterminar vectores, insectos voladores sobre todo. Y lo están poniendo muy responsablemente sobre la mesa y proyectado una planificación a años. Nosotros nos llega el agua al cuello rápidamente, no tenemos planificación en Salta. Es una autocrítica que nos debemos hacer desde Salud Pública y yo creo que el ministro de Salud no le dio la importancia que tenía la epidemia, no le dio la importancia, menospreció la epidemia. Nosotros se los advertimos personalmente al doctor Villanugués y siempre menospreció la epidemia. Y ahora anda reconociendo que debería reconocer que menospreció la epidemia, ¿no? Y hecho el epidemiólogo,
Iba a ese tema. Yo era epidemiólogo, pero es un excelente profesional el doctor. Lo venía diciendo ya desde el año pasado, que iba a ser bravo este año con el tema del mosquito, ¿no? Y íbamos a tener una epidemia importante. El doctor Gentil es un excelente profesional en su área, no hay muchos epidemiólogos como él. Entonces a mí me dolió como profesional médico que no sé. ¿Por qué le cortan la cabeza a Gentile? Para no renunciar, para no renunciar él, para tener un chivo expiatorio, para no presentar la renuncia al propio ministro de Salud. El propio ministro de Salud está en un punto donde debería evaluar su renuncia. Ha sido totalmente impotente ante la epidemia de dengue, ha sido impotente ante la prevención de la gripe, porque si no hay vacunas en enero tendríamos que haber estado buscando y terminado de vacunar en febrero, no cuando ya tengo 2 o 3 casos de gripe A declarado, salir a vacunar. La vacuna tarda un tiempo hasta que es efectiva y no puedo lanzar una campaña de vacunación terminado abril. Claro. Yo creo que ha fracasado en la planificación, nosotros se lo hemos dicho, pero tampoco podemos fracasar tantas veces porque lo paga toda una población. Los salteños somos bastante más de 1 millón y que todos desde la salud esperamos darle lo mejor. Esperamos darle la mejor planificación, la mejor prevención y eso no ha ocurrido, eso hay que decirlo con todas las letras. Creo que si se hubiera dado la verdadera medida desde el Ministerio de Salud Pública de la epidemia se podría haber aislado la misma muchísimo antes en los 2 grandes focos que son Güemes y Orán, Orán y Güemes en ese orden. Lo que pasa que... Orán tiene como el 80% de los casos, dice el Ministerio de Salud. No, ellos dicen que son 1000. A mí me produce un poco de risa más que otra cosa, porque no hay menos de 15.000. 1.100 casos en toda la provincia. 1.100 casos, pero en Güemes reconocen 700. Bajo esta trampa de hacerle un reactivo cada 5. Si reconocen 700, por 5 son 3.500 en Güemes. Haciendo la simple ecuación y viendo el cartel que usted exhibió en su pantalla. Es decir, y en Orán en todos los lugares de la provincia hacen exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no creemos que haya menos de entre 10 y 15.000 casos de dengue. Lo que pasa es que en Orán se introdujo un serotipo más virulento, con más alta tasa de letalidad, que puede haber provocado las 7 muertes contabilizadas hasta el momento, que son realmente muy dolorosas. Hay 7 familias enlutadas y eso nos duele tremendamente. Por eso nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Pero que una persona, por lo general, ¿no? Por lo que uno sabe, muera por dengue es porque fue por segunda vez picado por el mosquito, ¿no? Eso se ha instalado, no es así. se ha instalado normalmente con serotipos cruzados, porque si usted, por ejemplo, lo ataca el serotipo 1, el DEN1, así se llama el serotipo, y al año siguiente lo vuelve a picar el DEN1, está inmunizado contra el DEN1. En cambio, es un virus, ya es un virus. Cuerpo genera la vacuna en realidad es el virus atenuado. Inoculado. Claro, el mismo virus, solo que atenuado, entonces se produce la reacción del organismo, pero no la enfermedad. Eso es, digamos, una vacuna. Sí. En cambio, enfermarse es lo mismo que la vacuna, solo que desarrolla la enfermedad. Claro. Desde el punto de vista inmunológico, el organismo reacciona igual. Se lo engaña al organismo a través de la vacuna. Claro, entonces, si yo tuve el mismo serotipo, lo más probable es que apenas experimente algún síntoma, pero con serotipos cruzados de los otros 3, probablemente la reacción, como sea muy fuerte y tenga el problema de la enfermedad más la reacción del cuerpo. Claro. Entonces la reacción autoinmune puede producir una situación más grave. Que es el dengue hemorrágico ya. El dengue hemorrágico o grave también, porque a veces no es hemorrágico, pero es grave. Ajá. Son formas clínicas. ¿Qué personas llegan a perder la vida por un dengue de estas características? Aquellos que están inmunodeprimidos, a veces malnutridos. ¿Cuáles son los grupos más riesgosos? Por razones inherentes al paciente, las que usted mencionó, desnutrición, tuberculosis previa, que la tenemos y bastante importante, enfermedades pulmonares previas, todo lo que signifique inherentes al paciente. Y por inherente al virus, la virulencia del germen no es igual. El DEN4 tiene una virulencia mayor que los otros 3. Afortunadamente no circulan tanto en Argentina, nosotros tenemos los otros 3 y más el 1. Pero son de baja letalidad. Entonces tenemos la razón inherente al paciente y al virus.
y a veces se juntan las dos. Y ahí es decir, en un paciente debilitado, un virus demasiado letal lo puede terminar matando, y esto nos preocupa. También si ha tenido una primoinfección un año y una segunda infección cruzada con otro serotipo, esto también tiene que ver que si es primoinfección o si es una segunda infección cruzada. Eso hay que estudiarlo, pero realmente vemos que no hay un estudio. Un hombre como Gentile, que lo podría haber hecho, está fuera del sistema. No sabemos quién lo reemplazó. Pero no formalmente. Sí, vi que No está formalmente reemplazado, por lo menos no recibió hasta la tarde de hoy el instrumento legal que lo desvincula del cargo. Es decir, se enteró por los medios, digamos, de alguna manera. No recibió su... Bueno, estas improlijidades las tenemos del Ministerio Ahora, hace rato. en plena epidemia, digo yo, si usted es ministro de Salud, ¿se quedaría sin un director de epidemiología? O sea, echa al que tiene, pero no lo notifica y tampoco nombra ninguno. No, yo es lo último que haría. Es el comandante en jefe del operativo. Es como quedarse sin piloto en la aeronave. Claro, es como decía el piloto, mirá, estamos en medio del como dice usted, quédame sin piloto en el avión, y ¿qué hago? ¿Y dónde va el avión? ¿Y cómo? Son torpezas que se están cometiendo en el Ministerio. Claro, porque esto pasó, ¿cuándo fue la desvinculación de Gentile? A comienzos de la semana, a comienzos lunes, de la semana. o martes, estamos a jueves y todavía no se nombró un reemplazo, ni siquiera se notificó al director anterior. Lo cual es doloroso, después de 15 años de sacar premios y de tener estudios muy interesantes epidemiológicos, que venga el ministro y te diga, mirá, vos tenés la culpa de la epidemia, porque al echarlo en medio de la epidemia le está echando la culpa a Gentile de la epidemia. Claro. Yo entiendo que por sacarse la propia culpa, que es mucha y es toda, diría yo, porque le echa la culpa al intendente, le echa la culpa al Aragro, le echa la culpa al clima, pero no se echa la culpa a sí mismo Villanueva. Todos tienen la culpa, menos él. Y eso es muy peligroso en quien realmente tiene la máxima responsabilidad, porque no dimensionar el problema es un gran problema. Claro. Es un problema muy grave. Además tenemos un vector que es 3x1, ¿no? Porque transmite, aparte del dengue, 4x1, Zika, chikungunya y ¿qué otra? La fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla. ¿Qué tan importante es la fiebre amarilla ahora? No tenemos ahora, no tenemos, está prácticamente erradicada. Hay algunos brotes en Brasil, por eso cuando algunas personas viajan a Brasil le obligan a vacunarse. Pero afortunadamente no hay casos declarados, pero si hubiera epidemia de fiebre amarilla, el enemigo público número 1 actual, que es el Aedes aegypti, también lo transmite. O sea que son 4 las enfermedades que transmite el Aedes aegypti. 4 enfermedades. ¿Y cuál es la incidencia que tienen las otras? Digo, una persona, supongamos, que es picada con dengue, y luego viene el Aedes y lo pica con chikungunya. ¿Tiene algún efecto combinado? No, son cosas totalmente diferentes. Es un mosquito para nosotros, para la humanidad, desafortunado, porque es muy bueno para los virus y muy malo para nosotros, pero son totalmente distintas las enfermedades, aunque sintomatológicamente varias de ellas son similares. Son virus hasta de distintas familias, muy distintos entre sí, que tienen en común solamente que pueden desarrollar su acción intermedia en un vector como es el Aedes aegypti. Nada más, eso es lo único que los une, pero tienen diferentes estirpe genética, ¿no? Si bien usted señalaba, va a bajar por efecto del clima, del frío, obviamente va a bajar. No van a salir a decir después, entre todo le ganamos al dengue, descachafando. No, una cuestión que es lógica, es por el frío. Climática. Es por el frío. Que va a eliminar el mosquito y va a hacer descender la epidemia, obviamente. Pensaba, por ejemplo, en las inundaciones del litoral. ¿Es posible que se traslade hacia allí donde el clima es más cálido y las condiciones están propicias para una epidemia de estas características? Bueno, el Aedes aegypti no va a salir en un río. La hembra no pone los huevos ni en un río, ni en una laguna, ni en un charco de la calle. Lo pone en los recipientes, claro, digamos pero nosotros. Pueden haber casos importados, digamos, ¿no? Exportados. En el caso de que un salteño vaya a visitar a un familiar que tiene, por ejemplo, no sé, en Santa Fe, que la está pasando mal porque está inundado, y va con el virus. Allá mosquitos debe haber también a patadas, ¿no? Para sostener la epidemia hace falta que el binomio virus-mosquito tienen que estar los dos. Nosotros afortunadamente hace varias décadas solamente estaba el mosquito, nos picaban los mosquitos, igual que nos están picando ahora, solo que no tenían el virus, el segundo elemento del binomio. Lo que va a pasar cuando haya la epidemia de frío, se va a cortar el mosquito
y los que están enfermos van a sanar. Cuando, si nos tiene que dar un mes de plazo aproximadamente, un mes de ventaja el frío, donde no haya mosquito un mes, permita que se sanen y no circule el virus en la sangre de nadie, entonces los nuevos mosquitos que van a salir con el nuevo calor van a picar a sanos. Claro. Entonces no va a estar el binomio presente mosquito-virus. Y eso, por eso se espera tanto el frío, que se corte la cadena epidemiológica. De hecho, la epidemia se maneja como una mancha de aceite en el agua, empieza a expandirse hasta que lo para el frío, porque esto está viniendo del sur de Brasil, es decir, y en esa mecánica de mancha de aceite, expandiéndose por toda Sudamérica, y va a seguir hasta que haga frío. Y lamentablemente en las zonas del norte de Sudamérica es endémica, no hace el frío suficiente para que deje de circular el mosquito. Y lo que sí, en la zona que haga frío va a caer la epidemia a cero. Y luego el año que viene probablemente vuelva a producirse el mismo proceso de mancha de aceite y nos vuelva a afectar. ¿Y esto va en incremento? Digo, año tras año es más virulento la epidemia, es más difícil de controlar. Si yo no tengo criadero de mosquitos, si no tengo el binomio, sin mosquito no hay dengue. Si yo no tengo arrancamos de cero de vuelta, digamos, cuando claro, ya no sé cuántas veces se lo dijo en distintas publicidades, pero el tema es que no se tienen que generar criadero de mosquitos. Y no solo, yo escucho descacharrado, es un término importado de Cuba. Cacharros, ¿no? De cacharros, así como la papa en la boca. Lo dicen los cubanos, lo dicen los costarricenses. Y yo en Güemes escucho, vamos a deschatarrar. Y es un error gravísimo, pues la chatarra no produce ningún problema. El problema es el cacharro que le dicen los cubanos o los costarricenses a un recipiente que contiene agua. Ese es el enemigo, no lo es el río, no es la laguna, no es el charco, sino es algo que le dejamos nosotros. Nosotros, es humano el criadero de la Aedes aegypti. Es de plástico o es de goma, o es un producto humano, o es una bolsa de polietileno que hizo una especie de concavidad en un basural, donde la hembra de mosquito, que es muy fina, muy delicada, no se moja, pone del nivel del agua un poquito para arriba del nivel del agua, esperando que la lluvia eleve el nivel del agua y moje los huevos. Una vez que lo moja, si hay más de 12 grados centígrados, de acuerdo a la temperatura, entre 4 y 11 días, explota el huevo y está nadando una larva en el agua. Por eso no son efectivas las fumigaciones. Porque si yo fumigo, solamente aniquilo el mosquito que está volando, no aniquilo los huevos ni la larva que está en el agua protegida. Claro. Entonces, claro, no tendré mosquito ese día. Al día siguiente empiezan a salir las larvas de nuevo, se hacen la metamorfosis. No tiene efecto residual tampoco la fumigación. No, entonces hay que decirle a la población que todo el mundo quiere, vengan a fumigar aquí, vengan a fumigar allá. No es efectivo. Lo que se quería hacer en Orán es criminal, poco menos que criminal. Es como tener un bebé y echarle... La fumigación aérea. Claro, es como tener un bebé en la cuna y echarle ray. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre hacer eso y en un avión echar el mismo veneno a 50.000 personas? Claro. Además está prohibido por ley. Entonces eso también creo que intervino el doctor epidemiólogo Gentile, hizo advertencia sobre esto y bueno, la demagogia de algún intendente de querer ceder a las presiones populares de que hagan algo, lo deberían haber hecho en primavera o en invierno. Lo que no se hizo ya no se hizo. La falta de planificación, cuando te llega el agua al cuello, te llega el agua al cuello como nos llegó, por la consecuencia de no haber hecho las cosas en su debida oportunidad. Entonces, encima que tienen una epidemia de dengue, lo quieren envenenar. Claro. Hay que explicarle bien eso a la gente, porque cree la gente que fumigando se soluciona y no es así. No pasa por el huevo y la larva ni cosquillas les hace. Claro. Entonces, solamente ataca al mosquito que está volando, en vuelo, y se reponen tan rápido, porque el reservorio está en el agua y en los huevos, que no vale la pena fumigarlo. Claro. Hay que eliminar los criaderos. Ahí son muy sensibles los Aedes aegypti. Si no tienen, la hembra no tiene dónde poner los huevos, lo termina poniendo en un lugar inadecuado que nunca se va a mojar y terminan secándose y muriendo.
Doctor, ¿usted ha sido amenazado en los últimos días? Sí, bueno, yo tengo una emisora radial en la cual hacemos este tipo de apreciaciones, también políticas, y bueno, hemos sido los informantes del mamarracho que hizo la intendente Alejandra Fernández fumigando la rueda de los vehículos y los radiadores. Imagínense un mosquito agarrado de la rueda con las revoluciones que lleva. El radiador con el calor que... Sí, que queda levanta. carbonizado el mosquito, pero yo lo vi fumigar los radiadores y la goma de los vehículos, y le cobran 5 pesos, a 8.000 autos por 5 son 40.000 por día, en 90 días que tuvieron, no sé, millones de... es una fortuna que han hecho con un fin recaudatorio y encima engañando a la fe pública de que están haciendo una campaña contra el dengue. Y bueno, y eso un poquito parece que de algún sector de la intendencia no les gustó, entre otras cosas, y nos apedrearon la emisora radial, pero bueno. Le dejaron algunos carteles también. Sí, algunos carteles, pero bueno, ¿qué va a ser? Parece ser que le dimos en el clavo en algunas cuestiones que no les gustó. De hecho, tanto el ministro de Salud como el ministro de Gobierno dijo que era ilegal y les prohibió hacer este tipo de prácticas al municipio de Güemes, que tenía la única finalidad de llenarse los bolsillos, no de cuidar la salud de la gente, que es lo que nosotros sí queremos. Bueno, se enojaron, evidentemente hay mucho dinero por medio, y dejaron de recaudarlo, y por ahí se pusieron un poco nerviosos. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Doctor, gracias por haber venido, por haber sido tan explicativo también, y bueno, ojalá que esto pase rápido, que aprendamos de esto fundamentalmente y que no se repita el próximo año, ¿no? Porque como decía, ya la epidemia ya está pasando. Muchísimas gracias. Sí. Pasando el pico de la epidemia. Sí, ya viene el descenso en vertical, con el frío se va la epidemia. Viene el frío, menos de 12 grados centígrados, no eclosionan los huevos, pero duran 450 días viables. 450, más de un año. Más de un año, o sea que el año que viene, los mosquitos que vamos a tener el año que viene, los huevos los tenemos ahora. Hay que ponerse a descacharrar después de la epidemia. Pero no para esta epidemia, para la próxima. Claro. Esto se llama planificación. Hay que pensar a futuro. ¿La próxima víctima será el ministro del mosquito? ¿Qué cree usted? Y si no, va a seguir siendo el pueblo salteño. Gracias, muy amable. Muchas gracias por venir. Bueno, llegamos al final, estamos a las 11 en punto de la noche. Muchísimas gracias por su participación. Ojalá que les haya sido didáctico el programa, entretenido y sobre todo que hayan podido sacar algunas conclusiones. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces.